También es interesantísimo estudiar las propuestas de Belgrano con la educación. Por ahí el imaginario histórico lo tiene a Sarmiento como un gran precursor de la escuela en otro contexto, pero Manuel Belgrano puede considerarse quizá uno de los primeros que piensa en la educación universal, es decir, la educación para todos. Desde el secretariado del consulado e incluso también en la época más revolucionaria, en ese proceso de 1810 en adelante, Belgrano constantemente está muy preocupado por la analfabetización. La mayoría de la población era analfabeta. Él propone un reglamento, estando en el secretariado del consulado, donde las primeras letras, la matemática básica y el catecismo debería ser enseñado en la campaña, es decir, en el campo, en aquella población donde verdaderamente las escuelas de los cabildos no llegaban, las primeras escuelas, ¿no? Entonces él propone que esos jueces de paz, que venían a ser un poco como los intendentes de aquel momento, buscaran a los chicos que se acercaran a las escuelas y aprendieran las primeras letras. También imparte un sistema educativo en donde las escuelas de los cabildos, la primera escuela de la provincia de Buenos Aires funcionó en Luján, con un reglamento dictado justamente por Manuel Belgrano, que tenía que ver nada más y nada menos, en el aprendizaje de las primeras letras, de las vocales, las consonantes, con sistemas muy rústicos, ¿no? El papel era un elemento muy, muy costoso, entonces se aprendía a leer y a escribir en unos cajoncitos de arena o de arcilla, donde con palos los maestros indicaban las primeras letras. Y sobre todo aprender a contar y sumar, porque eso es lo que iba a ayudar a los chicos en las tareas domésticas, sobre todo. Pero también tiene tiempo para pensar en una educación mucho más elemental y mucho de mucha más calidad, ¿no? Él propone las escuelas de náutica y dibujo. ¿Por qué? Porque piensa que la educación es el motor para poder tener un trabajo digno. Es uno de los primeros también hombres de nuestra patria que piensa que la educación es el motor de cambio. Él propone esas escuelas de náutica y dibujo en Buenos Aires, porque Buenos Aires vivía mucho de las actividades del puerto. Entonces él decía, si los trabajadores del puerto de Buenos Aires aprenden nociones de náutica y aprenden nociones de dibujo, cuando hablo de dibujo estoy hablando no de aprender a pintar y hacer esas actividades, sino las escuelas de dibujo venían a ser unas especies de escuelas de arquitectura, unas especies de escuelas para fabricar planos de barcos, para fabricar planos de puertos. Entonces él implementa que esas dos escuelas funcionen para que la gente pueda aprender a leer y a escribir y además a capacitarse mucho. Y por último, también Belgrano es un gran hombre que se preocupa por la educación de la mujer. Él nota que la revolución está cerca y si hablábamos de revolución, seguramente la guerra también iba a estar cerca. Y como se venía la guerra, él opinaba que las mujeres tenían que ser totalmente alfabetizadas, tenían que saber leer y escribir porque iban a tener un protagonismo muy importante, sobre todo en hacerse cargo de las casas si los hombres iban al ejército, ¿no? Igualmente sabemos que las mujeres también fueron parte de esos ejércitos. Belgrano, cuando triunfan las batallas de Salta y Tucumán, el gobierno central, el gobierno de Buenos Aires, le da un premio de 40.000 pesos, que era mucha plata para aquel momento. Y él lo que opina, él dice que esa plata se debía usar para la instalación de 4 escuelas. También da a pensar lo que era Belgrano como un hombre que, si bien tenía un buen pasar económico, constantemente estaba pensando en el que menos tenía. Eso es importantísimo en Belgrano. Lamentablemente esas escuelas, esos 40.000 pesos tardaron mucho tiempo en poder involucrarse en lo que era la instalación de esas escuelas. ¿Cómo será, chicos, que la última escuela propuesta por Manuel Belgrano, producto de ese premio después de las batallas de Salta y Tucumán, que esas batallas fueron en 1812 y 1813, la última escuela se terminó de construir en el año 2006?